Para el día de hoy he traído un mensaje que tiene que ver con María como ejemplo de fe, de obediencia, de humildad. Tenía muchas otras virtudes, pero por ahora vamos a tratar esas tres virtudes. Quisiera orar nuevamente antes de empezar para que sentirme más seguro bajo la dirección de Dios en este importantísimo labor que es tratar de explicar la palabra de Dios, aun cuando la palabra de Dios por sí misma se explica. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra dice ella misma que es luz, que es lumbrera para nuestras vidas. Y pedimos que hoy esté iluminando tu Santo Espíritu y a través de tu palabra podamos entender un poco más de cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, reconozco mi incapacidad para explicarla, pero también sé que tú usas instrumentos pequeños para a tus grandes obras. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Durante este año, que termina ya casi, hemos estado estudiando el libro de Hebreos, que esencialmente trata sobre el tema de la fe. Pero lo suspendimos por el mes de diciembre con el ánimo de estudiar o leer o más bien reflexionar sobre la Navidad. Este es el último domingo de diciembre y por consiguiente después ya continuaremos otra vez con Hebreos. Navidad, pues sabemos, también se dice Natividad y tiene que ver con la fecha que, según la tradición, nació el Señor Jesús en Belén. Es tiempo todavía están los adornos, las luces, hubo villancicos, novenas. El domingo pasado fue todo la reunión cantando villancicos, fue muy, muy bonito. También es tiempo de reuniones familiares. Supongo que cada uno de nosotros tuvimos algún tiempo para compartir con la familia, los amigos, compartir el amor de Dios entre nosotros. Pero no todo el mundo piensa así. Para algunos es época de fiestas, los que toman, pues que hay más recursos, aprovechan para tomar y dejarse guiar por el comercio, que es el que nos lleva a que tenemos que comprar, a que tenemos que hacer esto y aquello, y finalmente la gente termina la fiesta y empieza un nuevo año con más deudas, más problemas de salud, más problemas relaciones interpersonales, y eso es lo que queda. Los que hacen la fiesta son los comerciantes, las licoreras. Estos días pasados, antes de ayer, salí a comprar algo por el barrio y cada tienda había un poco de señores y mujeres también tomando cerveza. Eso es normal para muchos. Eso es la fiesta de Navidad. Pero para nosotros los cristianos, la Navidad es la celebración del máximo acontecimiento de la historia de la humanidad, que tiene que ver con Dios cumpliendo su plan de salvación para con nosotros. Él nació en un pesebre, vivió pobremente en cuanto a que no tuvo bienes de tipo económico, y finalmente murió para rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso, para nosotros es motivo de alegría,
porque éramos esclavos, somos libres. Así como el pueblo de Israel celebraba la Pascua para recordar que fueron esclavos de los egipcios y luego Dios los rescató utilizando a Moisés. Indudablemente, el protagonista principal de la Navidad es Dios mismo. Dios que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo, ¿sí?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso resume lo que es la Navidad. Pero para eso Él utilizó personas. Sí, utilizó personas y también algunos seres angelicales. Utilizó a María, utilizó a José, utilizó a los reyes, a los pastores, al ángel Gabriel y los ángeles que cantaban, que eran millares y millares, adorando al niño a Jesús cuando nació. Pero hoy vamos a fijar nuestra atención en María. Ella fue elegida por Dios para cumplir una muy importante misión en la historia de la salvación: ser madre de Jesús. Y ella cumplió ese papel de una manera excepcional, un papel importantísimo. Fue la mejor de las madres, alimentando a su bebé, criándolo, dándole la educación y brindándole amor, no solamente en su infancia, sino también hasta la edad adulta, tanto que lo acompañó hasta el último momento de su vida física, y más aún, fue a la sepultura por su Hijo. Algunos dicen que los cristianos no creemos en la Virgen, ¿sí? Dicen, los evangélicos no creen en la Virgen María. ¿Sabe por qué? Porque dice, no le rezamos. Porque ustedes, si asistieron a alguna de las novenas, lo que se hace es resaltar, adorar a la Virgen. Se habla de Madre de Dios, lo cual no es cierto. Ruega por nosotros, como si fuera la intercesora, cuando la Biblia dice que el único intercesor es Jesucristo. Pero la verdad es que sí creemos. Ellos dicen que no creemos, pero sí creemos, sino que no de la misma manera como ellos. Nosotros consideramos que la Virgen es digna de admiración, de respeto, de obediencia, y lo que vamos a ver ahora es, debemos seguir su ejemplo en cuanto a fe, en cuanto a obediencia y en cuanto a humildad. O sea, nosotros no adoramos a la Virgen. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que debemos adorar únicamente a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que para mirar un poco quién fue la Virgen y quién es ahora que está en los cielos, vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice así: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
En otras versiones dice Emmanuel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Más adelante, en el versículo 45, su prima Elizabeth dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, ¿quién era la Virgen? Era una joven judía que llevaba una vida común, como todas las jóvenes que vivían en ese tiempo, en ese lugar, en Nazaret, que era una pequeña ciudad de Galilea. Era un casi adolescente, algunos dicen que tendría por ahí unos 17 años, ¿sí? y estaba desposada, dice, pero desposado no es casada, sino comprometida. La promesa de matrimonio era de tal seriedad que si se comprometía, ya era seguro que se casaría. Entonces estaba comprometida con un joven llamado José. Cuando una noche llega un ángel, el ángel Gabriel, para darle una tremenda noticia, que iba a ser madre del Mesías prometido. Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este es el acontecimiento que celebramos en diciembre. Que el Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y del universo entero, toma la forma de un hombre y viene a rescatarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, a salvarnos. Así lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Entonces, Dios, para cumplir esa importantísima misión de salvar a la humanidad perdida y pecadora, usó a María, que era una mujer humilde, obediente y con una gran fe,
que confió en Dios aún en las circunstancias que pues para el hombre era imposible, cuando le dice que va a ser madre y hasta ahora no se había casado. Miremos primero su fe. Bueno, su fe y su obediencia, que las dos, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Veníamos estudiando el libro de Hebreos. Allí en el capítulo 11, que era donde acabamos en los últimos domingos, dice que la fe, versículo 1, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Allí vimos varios héroes, llamados héroes de la fe, como Abraham que estuvo dispuesto a entregar a su hijo, a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Noé, que construyó durante mucho tiempo un arca de tales dimensiones que cupieran muchos animales en un lugar que era tierra seca. Todo el mundo se le burlaba, pero si Dios le dijo, él creyó que habría un diluvio cuando no llovía, y así fue. En fin, vimos varios héroes de la fe, pero al hablar de María, también vemos una fe profunda, tanto que al recibir la noticia de que concebiría y daría a luz, sin haber conocido en el caso en la Biblia es sin haber tenido ninguna relación sexual con ningún hombre, ella creyó lo que le decían, que iba a ser madre, y esto era pues humanamente imposible. Tan grande era su fe que creyó que así sería. Su obediencia se evidencia o se aprecia en la reacción que tuvo cuando recibió la noticia. Inmediatamente se dispuso a obedecerla. No sabía cómo iban a ser las cosas, lo único que preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Sí? Más cuando ella iba a estar como parte activa en esa historia de la salvación de la humanidad. Ella estuvo dispuesta a todo. Tener un hijo sin ser casada implicaba muchas cosas. Una, pues el reproche de toda la sociedad. Dos, podría significar inclusive, y lo mencionaba Mauricio ahora, por adulterio a una mujer la podían apedrear, ¿sí? 3, estaba comprometida con este joven, seguramente muy enamorada, pero si Dios le dio una orden, le mandó algo, ella estuvo dispuesta y no le importó, ¿sí? Estuvo dispuesta a obedecer. Y así que no le importó lo que pensaran ni lo que le pudiera pensar. Si Dios lo dijo, hay que hacerlo. Y se gozó con la noticia y se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Así que vemos como en 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Estoy dispuesta a lo que me diga el Señor. Su fe era tan grande que su prima, versículo 45, su prima dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La pregunta que cabe y que tiene que ver con nosotros después de leer esto es qué tan grande es nuestra fe. ¿Qué pasa cuando sobrevienen pruebas? Hay versículos como
que por nada estéis afanosos. Nosotros nos afanamos, nos angustiamos, o viene a nuestra mente ese amor, misericordia y poder de Dios que nos puede sacar de cualquier dificultad. O para, como dijo María, soy una sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Si Dios lo promete, por nada estéis afanosos, debemos estar seguros de lo que Él lo ha dicho y calmarnos confiando en la palabra de Dios. Casualmente, ayer tuvimos una buena, inmensa, grande prueba de fe. Algunos de ustedes saben, Juliana, mi nieta, la hija de Luis Enrique, una buena estudiante, estudió por internet en un colegio de Estados Unidos, y al concluir su bachillerato quería irse a estudiar a Estados Unidos. Después de ver varias posibilidades, decidió que se quedaba estudiando teología en Emmaús. Pero el problema, el dinero, porque los dólares cuestan y aquí no se gana en dólares. Dios milagrosamente fue proveyendo de a poquito y finalmente se dio que se iba. Se llegaba el momento de ir, entonces había que viajar en diciembre porque los pasajes son un poco más bajitos. Como Quique no tiene mucha plata, entonces pues no podían ir todos como hubieran querido inicialmente. Entonces iba a ir, mi señora también quería ir, pero desafortunadamente Jenny metió la pata y entonces tuvo que quedarse a cuidarla. Entonces decidieron que iba Mabel, la mamá y la hija nomás. Pero había que pensar que la recibieran allá la recibe Jaime Fleming, pero él dijo, yo puedo hacerlo en enero, entonces viajar en diciembre, pero en enero la reciben, pues no concordaba, entonces la decisión fue, va a Chicago y busquemos dónde pueden quedarse ellas dos. Y entonces Mariana, mi nuera, llamó a una persona que fue misionera en Colombia para ver si les daba posada. Le dijo, pero claro, con mucho gusto, pero ¿por qué no viene el papá y la hermana? Le dijo, por cuestión de plata. Entonces dijo, no, yo he estado orando, porque yo quiero siempre acostumbrar a ayudar a misioneros y en este caso me gustaría ayudarles a él. Así que yo voy a comprar los pasajes para que vengan todos. Bueno, eso fue un milagro. Y siguen las cosas todavía. Ayer madrugamos, dijimos, vamos al aeropuerto, vamos a despedirnos, nos fuimos Quique, Quique familia, porque iban los que se iban. También estuvo Jairo con su familia, con Mariana, y nosotros estuvimos en el aeropuerto para despedirla. Todo llegó con tiempo suficiente, entonces les digo, vamos a tomar algo mientras se llega la hora porque hay tiempo suficiente. Tomamos algo y se fue, y el tiempo suficiente es como hora y media haciendo cola. Pero ¿qué ocurrió? Por alguna circunstancia la cola no avanzó lo suficiente, y según parece las personas que atendían no estaban todas, no sé. Lo cierto es que comunicándonos por teléfono, al final dice, ya estamos por fe, vamos a llegar, cuando nos dejó el avión. ¿Ah? ¿Y cuánto vale una penalidad por quedarse del avión? Averiguando, más o menos 5 millones. No había 5 millones. ¿Qué vamos a hacer? Mi señora
tiene más fe que yo, decía, yo tengo paz, Dios va a obrar. Y yo decía, pero ¿cómo? De pronto Dios está diciendo no vayan, ¿sí? Y yo no tuve la suficiente fe. Entonces, los que se quedaron, porque no fueron los únicos, fueron a otra parte a hablar de sus maletas y a pedir que pues les permitieran hacer un vuelo. Y cuando llegaron allá le dijeron, pues lo mejor es que se compre otro tiquete porque la penalidad es alta. Entonces insistieron. Mabel le dice a la persona que lo atendía, pero mire el momento en que nosotros primero decía desde allá, oren a la distancia, nosotros orando, cada vez nos reuníamos y llorábamos. Y habló allá y le dijo, pues mire la hora en que chequeamos maletas. La persona miró y entonces llamó al supervisor. Al rato, nosotros ahí padeciendo, al rato ya vi la noticia, sí, pueden viajar el lunes sin penalidad. Entonces, otro milagro que Dios hace. Dice que mañana nos toca madrugar otra vez a despedirla. Entonces nos despedimos, nos abrazamos, después nos devolvieron el abrazo y nos toca otra vez ir a despedirla. Pero este ha sido una oportunidad que Dios nos ha brindado para conocerlo más a Él, para aumentar nuestra fe, y confiamos en que Dios va a cuidar de Juliana allá. Pero la fe no solamente nos impulsa a creer, recibir lo que a veces parezca imposible, sino también debe impulsarnos para ayudar a otras personas. Hay versículos que dice, dad y se os dará. ¿Creemos eso? Cuando veas una persona en necesidad, no solamente económica, sino en ayuda, un consejo, lo que sea, hay que hacerlo por fe, porque la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Dice, el alma generosa será prosperada. Y no solamente con el ánimo de recibir una recompensa inmediata, sino con el ánimo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Segundo punto, conocimiento de las Escrituras por parte de María. ¿Por qué María tuvo esa fe tan intensa, tan fuerte, tan profunda? Porque dice Romanos 10:17, así que la fe espera el oír y el oír por la palabra de Dios. La gran fe que tenía, que la capacitó para obedecer en circunstancias bien difíciles, seguramente estaba radicada en el conocimiento de la palabra de Dios que ella tenía. Ella conocía las profecías de que Dios enviaría al Salvador. Eso lo sabía. Y ella dijo, se engrandece mi alma en Dios, mi Salvador. Ella, primero, esa expresión da a entender que ella sí necesitaba un Salvador, también necesitaba un Salvador, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. En consecuencia, ella necesitó un Salvador. Pero el conocimiento de las Escrituras de parte de María se puede ver cuando en el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, expresión que se parece muchísimo a la expresión de Ana en 1 Samuel 2:1, cuando Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Expresión que utilizó María cuando dijo, se alegra o se regocija en Dios mi Salvador.
Ese conocimiento que tenía de las Escrituras la llevó a entender que ese niño que anunciaban que vendría, que se llamaría Jesús, que iba a ser hijo del Altísimo y que reinaría eternamente, ese era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ella conocía todas estas Escrituras. Así que cuando escuchó al ángel anunciar el nacimiento de Jesús de su vientre, ella seguramente tuvo en mente algunos pasajes como por ejemplo Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. O Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos estos y muchos otros pasajes de profecías nos hablan de que vendrá un niño. Así que lo que humanamente era imposible, ella lo creyó porque tenía una base bíblica aclarando que la Biblia en ese entonces era únicamente el Antiguo Testamento. Y ella conocía y lo único que hizo fue disponerse a obedecer. Así que si queremos tener fe, que nuestra fe crezca, que nuestra fe aumente, debemos también, como María, estudiar, conocer las Escrituras. Otra virtud de María es la humildad. ¿Qué es la humildad? Es tener una justa evaluación de lo que soy, es entender que nada lo tengo por mérito propio, que todo viene de Dios, lo que soy y lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Eso es humildad, no sentirse más que los demás, ni ufanarse por lo que he conseguido, que es muy frecuente entre los hombres. El ser humilde implica que no hay arrogancia, no hay orgullo, y que se enfoca en que Dios es el protagonista de mi vida. Si yo he hecho algo, si yo tengo algo, es porque Dios me lo dio. Ahora pensemos en María. María tuvo el inmenso privilegio de llevar en su vientre al Salvador del mundo, pero ella no mostró ni orgullo ni arrogancia por eso. Ella no estuvo alardeando, como diríamos, o pregonando, que mi hijo no es como los demás, mi hijo es el mejor, no. Ella, dice la Biblia, que atesoraba estas cosas en su corazón. Y incluso en el versículo 48 dice que porque ha mirado la bajeza de su siervo, de su sierva. O sea que la humildad era una de las mayores virtudes de ella. Entonces, la fe, el conocimiento que tenía de las Escrituras y su relación personal con Dios y sobre todo su humildad hicieron que María fuera una mujer digna de ser imitada. El amor que tuvo por su hijo, tanto lo acompañó tanto en el momento en que fue exaltado por los ángeles, alabado y adorado, también lo acompañó cuando estuvo agonizante y muriendo en la cruz.
Dios escogió a María no por su nobleza, sino por su fe, su obediencia y su humildad. No es que fuera de mejor familia, simplemente lo que ella era es lo que Él hizo de ella, lo que Dios hizo de ella. Así que el cristianismo bíblico nos insta a que honremos a María, pero no a que se le rinda culto, porque ella no es diosa y una persona humana, era una persona humana que necesitó un Salvador. Como dije, como leímos en 1:47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pero desafortunadamente hay muchos hoy en día que prefieren hacer imágenes, idolatrarlas, prenderle velas, rezarle, en lugar de imitarla. Es más fácil. Piensan que rendir culto a María es algo piadoso y agradable a Dios, ignorando que el mismo Dios nos dice lo contrario. Hace fuertes advertencias. Encontramos, por ejemplo, en Éxodo 20, capítulo 20, versículos 3 a 5, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. ¿Cuántas imágenes vemos hoy día de la Virgen? Y según donde quieren tener una, hacen imágenes diferentes de ella. Dicen, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Seguramente ella está en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una gran equivocación cuando, pensando que agradamos a Dios adorando a la Virgen, si Él mismo es quien lo prohíbe, y no solamente lo prohíbe, sino que advierte que Él es fuerte, celoso, o sea, está total desacuerdo con que se le rinda un culto a una persona, a otro ser que no sea Él mismo. Entonces, nosotros los cristianos honramos a la Virgen María, deberíamos imitarla, pero no la adoramos, no hacemos imágenes, no le prendemos vela, no le rezamos. Cuando le rezan, están desconociendo que Dios o que el Señor Jesús, las Escrituras dicen que el único intercesor o el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no los santos, no la Virgen. La única oportunidad en que vemos a María recibiendo una petición fue cuando en las bodas le dijeron, hey, se acabó el vino, pero ella no dijo, hagan esto o aquello, sino, hagan lo que el Señor les diga. Y eso nos está diciendo a nosotros, hagan lo que el Señor les diga, eso es lo que debemos hacer. No pedir que ella vaya a hacer milagros con nosotros. Entonces debemos obedecer su fe, su obediencia, su humildad, su amor. Debemos pensar en sus virtudes, mas nunca pensar en que ella nos va a salvar o va a salvar a alguien. En términos generales, esto es lo que quería compartir con ustedes respecto a la Virgen, y espero que contribuya para su fe, tratando de imitar la de María,
pero también porque es muy frecuente que cuando uno va a hablar, especialmente con católicos, la primera barrera que le ponen es: ustedes no aman, no creen en la Virgen. Y bueno es tener una explicación de qué dicen las Escrituras respecto a la Virgen. Bueno, démosle gracias a Dios. Padre, tú eres el protagonista de la historia de la salvación. Fue iniciativa tuya, tú nos amaste primero y decidiste enviar a Jesucristo para que nos rescatara del pecado y de la muerte. Y con ese propósito utilizaste a María. María, una mujer digna de alabanza, digna de imitarse, pero no diosa. Gracias por su vida, gracias por su ejemplo de vida. Y te pedimos, Señor, que tanto mujeres como hombres que estamos aquí tengamos presente cómo fue ella, para tratar de imitarla, amándote a ti, sirviéndote a ti, obedeciéndote a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.